Buenas tardes, Magíster Andrea Caterine Monteros Montero. Mi nombre es Yasmín Marilyn Jaramillo Torres, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Facultad Jurídica Social y Administrativa de la carrera de Trabajo Social, primer ciclo. El tema que voy a exponer hoy son los derechos fundamentales desde la mirada de la Constitución del 2008. Nuestro objetivo en el presente trabajo es conocer e identificar los derechos y su importancia a través del análisis de la Constitución ecuatoriana del 2008, con el fin de lograr aprendizajes significativos. Una de las ideas centrales del constitucionalismo moderno la constituye sin duda la existencia de los derechos fundamentales. Históricamente, los derechos de las personas han sido un elemento social de vital importancia en el ordenamiento constitucional, por lo que su análisis ocupa un importante lugar en la doctrina jurídica. Al formar parte de la esencia de los valores supremos sobre los que funda la Constitución de un país democrático, es así que el solo hecho de que constitucionalmente se encuentren regidos y regulados un gran número de derechos que antes ni siquiera se mencionaban, puede señalarse como un paso de avance en la tan anhelada conquista de los derechos fundamentales. En Ecuador, a pesar de contarse con antecedentes de regulación de los derechos y libertades del hombre reconocidos constitucionalmente, no es hasta la promulgación de la Constitución del 2008 que aparece en la historia constitucional ecuatoriana un nuevo tipo que erigió verdaderas transformaciones en el referéndum y protección de los derechos. Dentro de la clasificación de los derechos fundamentales en relación con su contenido, Peces Barba toma en consideración a su vez el objeto o bien protegido y la finalidad que se persigue con la protección, relacionándola con la razón última de los derechos, que es la dignidad del hombre, siendo así que divide los derechos fundamentales de acuerdo en su contenido en personalísimos. En ellos, el bien protegido es la persona en sí, con independencia de la vida social y de sus relaciones con los demás. En este grupo también se encuentran los derechos que protegen no solo al hombre, y en tanto el resto de grupos se protegerán al hombre en sus relaciones con los demás. Como por ejemplo, está el derecho a la vida, a la integridad física, a la moral, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, al honor y la propia imagen. Como segundo punto tenemos de sociedad, de comunicación y participación, que son aquellos que protegen a la persona en el ámbito de la sociedad civil, favoreciendo el libre tráfico entre todos sus miembros y su intervención en las relaciones sociales. Entre ellos se encuentra el derecho a la igualdad y a la no discriminación, la libertad de cultos, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la libertad de residencia, la circulación, libertad de expresión y de información, el derecho a la creación literaria, científica, artística y técnica, la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, el derecho a la reunión y de manifestación y el derecho a la asociación. Aquí también tenemos los derechos políticos y de seguridad jurídica. Favorecen la participación de sus titulares en la formación de la voluntad estatal
y en la configuración de los poderes y en los órganos públicos del Estado y las comunidades locales. Comprende el derecho a acceder en las condiciones de igualdad y sus funciones y a cargos públicos dentro del derecho de seguridad. Esta es jurídica, que se ubica en el derecho de la jurisdicción. En tanto, para él contribuye a la certeza del derecho y a la paz social para satisfacer pretensiones de los particulares, el derecho de la libertad y la seguridad, las garantías en caso de detención, en derecho a la asistencia letrada, a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, los derechos en el proceso y los derechos del condenado. Como otro punto tenemos también los derechos económicos, sociales y culturales, que protegen determinadas dimensiones en el ámbito privado con el contenido económico o cultural y permiten crear condiciones en esas dimensiones. En ambos casos, para favorecer y hacer posible el libre desarrollo de la personalidad. Estos protegen los beneficios de los que se goza o pretenden crear nuevos beneficios. Estos pueden ser de educación, sanidad, seguridad social, vivienda, entre otros. Según Peces Barba, lo que distingue a estos derechos de los anteriores es que son inseparables de dimensiones económicas de escasez que los condicionan y que incluso los pueden hacer desaparecer. Por la forma de su ejercicio, Peces Barba clasifican los derechos fundamentales en derechos de no interferencia. Suponen una protección del individuo frente a las acciones externas de los poderes públicos, de otros grupos y de personas individuales que podrían impedir o dificultar su libertad de elección. Los efectos de estos derechos consisten en crear un ámbito exento para el individuo titular, donde nadie está autorizado para realizar una intervención o, en su caso, pueden hacerlo a través de un procedimiento con sus respectivas garantías. Aquí también tenemos los derechos de participación, que son aquellos derechos políticos vistos desde una perspectiva que supone una acción positiva entre sus titulares, que tiene que ser amparada y promocionada por los poderes públicos y las instituciones. A través de los derechos de participación, contribuyen a la formación de la voluntad política y a la toma de decisiones de esto, pudiendo acceder a la administración para formar para ella como funcionarios. Para intervenir en el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas como usuarios, en la fiscalización de los servicios públicos o para ser oídos y producir alegaciones en los procedimientos administrativos. Aquí también tenemos como punto 7 los derechos de prestación. Aquí los derechos de prestación suponen una acción positiva. Normalmente los poderes públicos para ayudar a satisfacer las necesidades básicas que no pueden ser resueltas por la propia fuerza del afectado, basado en la idea que esas necesidades básicas impiden el desarrollo moral y la libre elección de planes de vida de quien se encuentra en esa situación. Estas necesidades pueden ser educativas, jurídicas, culturales, pero siempre de su trasfondo económico.
La finalidad genérica de estos derechos se cumplen a través de presentaciones que satisfacen necesidades básicas, con los cuales no se considera que los afectados puedan alcanzar plenamente su condición de personas, ejercer el resto de sus derechos fundamentales y elegir libremente sus planes de vida, que se convierte en obstáculo para el pleno desarrollo de la persona. Entre los derechos comprendidos en este grupo se encuentra el derecho a la seguridad social, a la salud y a la asistencia letrada. Como punto 8 también tenemos los derechos de ver. Aquí nos habla de que son aquellos que su titular lo es a sí mismo de un deber en relación con el mismo objeto. Emanan de su importancia, tanto desde el punto de vista para su titular como para la colectividad y la satisfacción del interés general. Estos derechos no serán libres de ser ejercidos por su titular, sino que tendrán la obligación de ejercerlos. Como por ejemplo, el derecho a la educación básica y obligatoria, ejercer el sufragio en algunos países que así lo exigen. Y finalmente, el 20 de octubre del 2008, con la entrada en vigencia de la República del Ecuador en una nueva constitución, surge en la historia del constitucionalismo ecuatoriano una carta fundamental garantista y transformadora que consagra el ideal de defensa, materialización de los derechos en igualdad de condiciones para todos. En ella se refrenda un amplio catálogo de derechos regulados en el título segundo 41, el cual se encuentra compuesto por 9 capítulos y 74 artículos que van desde el número 10 hasta el 83. En este título se regula una serie de derechos, dentro de los que se encuentran los derechos del buen vivir, derecho al agua y a la alimentación, que los encontramos en el artículo 12 y 13, a vivir en un ambiente sano, en los artículos 14 y 15, a la comunicación, de la información, del artículo 16 al 20, a la cultura y a la ciencia, del artículo 21 hasta el 24, a la educación, del artículo 26 al 29, al habitar y a la vivienda, del artículo 30 al 31, a la salud en el artículo 32, al trabajo y seguridad social en el artículo 33 y 34, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, que están desde el artículo 35 al 55, derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, desde el artículo 56 al 60, derechos de participación, desde el artículo 61 al 65, derechos de libertad, del artículo 66 al 70, derechos de la naturaleza, desde el artículo 71 al 74, y derechos de protección, del artículo 75 al 82. Este es mi trabajo sobre lo que puedo aportar. Muchas gracias y disculpad.